ya que como el funcionamiento de las comisiones es dispar, hay algunos que han tenido clases cuando otros no han tenido, etcétera. Entonces por ejemplo, hay algunas comisiones que no han comenzado todavía con teoría crítica y Adorno y Horkheimer. Entonces vamos a frenar un poco, vamos a hacer un cierre hoy sobre positivismo, conductismo y sus críticas, antes de empezar con Durkheim, sobre todo pensando que el martes que viene es asueto. Entonces, si seguimos como si nada hubiera sucedido, van a sumar una semana más de retraso en relación a los teóricos. Entonces, en un despliegue tecnológico sin precedentes, hice el segundo PowerPoint de mi vida. Muchas gracias. Y para centrar sobre todo y que ustedes puedan ir identificando puntos centrales de los argumentos que fuimos discutiendo hasta ahora. Así que gracias, Oscar, por el cañón y el apoyo ahí tecnológico. Este mismo PowerPoint va a ser subido también al blog de la cátedra, o sea que no se preocupen por copiarlo porque lo van a tener ahí disponible y después lo pueden copiar en su casa. ¿Qué hicimos nosotros hasta ahora? Básicamente. Comenzamos con esa breve descripción histórica, recuerdan, de cómo llegamos a la modernidad, cuáles son los procesos que nos interesaban marcar para llegar a la ruptura moderna y plantear esa ruptura moderna como una serie de procesos históricos, ¿no? De procesos sociales, políticos, culturales, de desarrollo científico, que tuvieron ciertos efectos sobre las teorizaciones que se producían, sobre los análisis que se hacían sobre esos procesos. Allí es donde surge esta idea presentada por Portantiero de la sociología como una disciplina hija de una crisis, ¿no? Producto de un momento crítico. Lo cual es interesante para cerrar, si se quiere, ciertas ideas en relación a lo que nosotros vimos la semana pasada y que denominábamos teoría crítica, ¿no? Piensen que la idea de crítica está relacionada con la idea de crisis. Siempre que se habla de una crisis, se habla de una situación crítica, ¿no? Es decir, que crítica es al mismo tiempo la situación que yo estoy analizando, y crítico es también el análisis de esa situación crítica, ¿no? Para hacer un poco un juego de palabras allí. Gracias. Es decir que ustedes pueden encontrar allí ya cierta, en el argumento que presenta Portantiero, cierto germen, cierta idea inicial de la sociología como una disciplina crítica. ¿Por qué? Porque es una disciplina que nació de una crisis. Y es en relación a esa crisis, la forma como los análisis, las teorizaciones se paran frente a esa crisis, que da origen a las maneras, las formas, las metodologías, las teorías, las conceptualizaciones sobre lo social que vinimos leyendo. La primera teorización frente a la cual nosotros nos paramos para leerla, discutirla, ver cuáles son sus presupuestos y después tratar de ver cómo se reconstruía esa tradición contemporáneamente y cuáles eran las críticas que se hacían a esa tradición, fue el positivismo. Leyendo a un autor que, de nuevo, para utilizar la forma en que Portantiero se refiere a él, aparece como el padre de la sociología, ¿no? El padre fundador, si se quiere, de la sociología, que es Augusto Comte.
Recordarán que a partir de ver ese origen clásico del positivismo, pasamos a ver la reconceptualización conductista de algunos de esos presupuestos en el texto de David Sanders, para luego pasar a criticar esas posturas y ver cuáles eran los problemas que podían tener. Y habíamos llegado a la conclusión que uno de los mayores problemas que tenían, entre otros, ahora vamos a volver sobre eso, pero era un problema político. Era un problema político en términos de ver qué postura tenían ciertas teorizaciones sobre las posibilidades de cambio social. ¿Qué mirada tenían ciertas teorizaciones sobre cuál es el objetivo último de hacer ciencias sociales? Recuerden aquí el llamado de Adorno y Horkheimer a esta idea de terminar con las desgracias humanas. ¿Y qué sucede cuando ese norte, ese objetivo se pierde o por lo menos se lo desestructura de alguna manera con ciertos presupuestos sociológicos, teóricos, metodológicos que ponen en duda esa capacidad de la sociología como ciencia transformadora? En realidad, después podremos discutir si efectivamente la crítica de Adorno y Horkheimer hace justicia al espíritu positivo de Comte, ¿no? Yo creo que sí, pero eso está abierto a ciertas lecturas, ¿no? Sobre todo cuando uno ve las trayectorias políticas de Comte, etc. Bueno, funcionó. Una de las primeras cosas que hace Comte es distinguir al pensamiento positivo de dos formas de análisis previas a ese pensamiento positivo, que él menciona como el espíritu teológico y el espíritu metafísico. El espíritu teológico, como su nombre lo indica, implica que los procesos históricos, sociales, políticos, culturales, todo esto que nosotros veníamos resumiendo en esa idea de vivir juntos, esos procesos pueden ser explicados a partir de ciertas premisas divinas, ciertas premisas que no se derivan de esos propios procesos, sino que son externas a la vida social. En este caso sería la voluntad de un Dios o de varios dioses. Eso va a representar un problema para Comte. Y aquí podríamos seguir haciendo referencia a la anécdota del obispo de Lima, de la cual ya hablamos en varias de nuestras reuniones. Esa acusación, esa crítica del obispo de Lima a la vestimenta de las mujeres implica un espíritu teológico, es decir, la explicación que ese obispo daba de ciertos procesos del mundo de la vida. En este caso no era un proceso social, sino que era un proceso físico-natural, un terremoto, dependía de una intervención divina que al mismo tiempo era desencadenada por las conductas de esas personas, ¿no? Es decir, que la explicación de las razones de por qué sucedían las cosas como sucedían eran externas a la vida social y eran razones religiosas, divinas, sagradas, etc. En el caso de la metafísica, ¿no?, había una vuelta de tuerca a ese espíritu teológico. Ahora ya no es la figura de un dios o varios dioses aquellos que generan ciertos fenómenos, que causan ciertos fenómenos, sino que son entes que van más allá de lo físico, de ahí la idea de metafísica, que van más allá de lo físico, van más allá de lo palpable por medio de los sentidos, pero que sin embargo están constantemente en juego, como si fueran un segundo plano de ese vivir juntos.
Entonces, por ejemplo, tenemos a la figura del Estado. El Estado yo no puedo tocar, ni oler, ni ver al Estado, ¿no? Yo veo el funcionamiento de ciertas agencias estatales, por ejemplo, y en última instancia puedo ver la conducta de las personas que trabajan para esas agencias estatales. Pero yo no puedo ver al Estado como ente. Sin embargo, el Estado fue pensado como aquel ente que marcaba el desarrollo de todas las sociedades desde que existen los seres humanos, ¿no? Entonces, los colonizadores europeos, por ejemplo, que llegaban con Colón a América Latina, las primeras descripciones que encontramos de esas culturas no europeas es la de culturas marcadas siempre porque les faltaba algo, por una carencia. Carecían de, y esto es textual, de rey, de Dios y de fe. Sin rey, sin fe, sin Dios. Sociedades que uno podría resumir sin Estado. Y era la figura estatal la que marcaba la posibilidad de decir, de evaluar cuán civilizadas eran esas culturas, ¿no? El hecho de no tener Estado era una marca de falta de civilización. Entonces comienzan a ver desde la antropología toda una serie de teorizaciones donde la marca fundamental para entender el progreso de una cultura es precisamente la aparición del Estado. Hasta que no aparece el Estado, esa cultura no se transforma en una cultura civilizada. Estado que se podía, no era solamente un aparato estatal, burocrático, racional, como lo entendemos hoy nosotros, y lo vamos a problematizar cuando leamos a Weber, sino la figura de una jefatura que pudiera imponer autoridad y cierto grado de obediencia, ¿no? Hasta que no se encontrara eso, estábamos en sociedades no civilizadas. Bueno, ahí tienen una postura metafísica. ¿Por qué? Porque el desarrollo de todos esos procesos que implican vivir juntos está atado a un ente que es el Estado. Un ente que, de nuevo, yo no puedo palpar, no puedo comprobar empíricamente, no lo puedo ver, sino que es aquello cuyo desenvolvimiento marca la civilización.